Buenas tardes, bienvenidos a otro evento de la Fundación Federalismo y Libertad. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia de Ricardo López Murphy. Ricardo es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación, lo cual nos honra. Y bueno, podríamos repasar su currículum. Ricardo es licenciado en Economía, tiene un máster en la Universidad de Chicago, es profesor universitario, ha sido economista jefe en Fiel, ha sido ministro de Defensa y de Economía, y creo que es uno de los políticos más avesados de la Argentina actual, una persona que conoce muchísimo a la Argentina y a sus políticas. Así que bueno, vamos a dejar que Ricardo nos cuente un poco sobre su libro nuevo y nos cuente también lo que nos interesa también a muchos conocer, un poco de qué es lo que ve para los próximos meses en la Argentina. Así que, muy bien, Ricardo. Bueno, una vez más con ustedes. Muchas gracias, yo disfruto mucho viniendo a Tucumán, sobre todo a Federalismo y Libertad, que ha construido una agenda muy valiosa con los jóvenes, con figuras destacadas del pensamiento jurídico y por supuesto esta oportunidad de hacer una exposición pública. Vengo a presentar un libro que es el producto de los cursos que nosotros damos todos los años en la Fundación Cívico-Republicana para la formación de dirigentes. Esos cursos tienen y han tenido como objetivo proveer a nuestros conciudadanos de una narrativa alternativa a la que proviene del poder. Ustedes saben que estamos agobiados por la propaganda, por ese sonsonete repetitivo, o si ustedes quieren, creo que es la 43 cadenas que acabamos de ver. Y frente a ese esfuerzo ciclópeo de la propaganda pública y del adoctrinamiento, a nosotros nos pareció que una gran contribución que hacíamos a la sociedad era ofrecer un relato alternativo, es decir, una explicación de los problemas y de las dificultades que tiene Argentina desde otra perspectiva. Eso empezó con el ejercicio de hacerlo en la Universidad del SEMA, que llevamos el 8º curso, pero eso restringe el área de influencia a la capital y al Gran Buenos Aires. Entonces, la dinámica que yo me he propuesto es que cada 2 cursos escribimos un libro, que son las principales contribuciones que hubo en las exposiciones, en nuestro seminario, y esa es la excusa por la que recorro todo el interior. O sea, es cosa de mantener el relato alternativo vivo, no solo en Buenos Aires, sino también en todo el interior, tratando de motivarlos a tener en esta batalla cultural que estamos, porque en última instancia la batalla electoral es una batalla menor, la batalla está por la mente de nuestros jóvenes, por nuestra forma de pensar los problemas, por nuestra actitud ante la vida, por los valores que defendemos. Y en ese campo es que escribo o edito, si ustedes quieren, con la colaboración de un grupo de pensadores, estos trabajos. El libro, yo creo que es un libro interesante, tenemos ahí seguro un precio muy promocional, a veces la Naumann hasta lo regala, pero digo, yo soy partidario de un precio bajo pero promocional, porque ahí la gente se pone más cuidadosa cuando se lo lleva. Les voy a referir 3 o 4 tópicos que están en el libro y después me voy a dedicar un poco a mirar el mundo, la región y la Argentina. Un tópico que está allí es la gran preocupación que nosotros tenemos con la educación. ¿Cuál es realmente el problema que nosotros vemos en la educación? Nosotros vemos
que ha habido un retroceso muy significativo de Argentina en las pruebas padronizadas, en las pruebas PISA. Ese retroceso, después de haber estado primeros en Latinoamérica, ahora estamos cerca de salir últimos, y ese retroceso se dio en los últimos 15 años. Lo que a nosotros nos impacta, y ahí está narrado, es que en todo el mundo, cuando las pruebas PISA dan mal, no solo cambian los ministros de Educación, sino cambia la forma en que se organiza y se monitorea el proceso educativo, por la alarma que causa esa degradación que, como decía un ex rector de la Universidad de Buenos Aires, no crean que solo es en los colegios de gestión estatal, en las áreas marginales. El retroceso es en todo nuestro sistema educativo y ocurre aún en los establecimientos de élite. Y eso es un tema que nos parece muy decisivo, porque el mundo que viene en este ritmo de transformación tecnológica que a veces estremece cuando uno ve los nuevos descubrimientos sobre el genoma y las terapias médicas, uno dice, bueno, ¿cuánto será la esperanza de vida? Y en ese mundo de la revolución informática, un retroceso en los indicadores educacionales es una señal segura de decadencia y de fracaso hacia adelante, de una sociedad menos integrada. Entonces, ahí hay el vicerrector de la Universidad del SEMA hace una narración de cómo han reaccionado los demás países frente a este problema y cómo reaccionamos nosotros. Nosotros reaccionamos casi como ha ocurrido en toda esta gestión del gobierno, afianzando el rumbo fracasado. Y eso es lo que estamos tratando de llamar la atención, porque es tan ostensible el problema que nos parece que solo una exposición contenciosa, yo diría provocativa, como la que está en el libro, es capaz de hacernos ver a todos la necesidad de reaccionar. Segundo tema, no los voy a tratar todos los temas que están allí, pero quiero para motivarlos a comprar y a profundizar el libro. Un segundo tema narra las vicisitudes de la negociación de la deuda externa. Ustedes saben que nosotros hemos acumulado un conflicto extraordinario que todos los candidatos a presidente hoy están reconociendo que debe ser resuelto y resuelto rápido, pero que lo que se sabe poco es que nuestra negociación, al revés de lo que se nos ha dicho, fue mal hecha. ¿Mal hecha en qué sentido? Uruguay negoció al mismo tiempo que nosotros. Uruguay logró negociar toda su deuda, no tiene un solo juicio en el exterior, no tiene un solo conflicto, ha tenido tasas extremadamente bajas. Nosotros hemos pagado tasas extravagantes, no hemos tenido acceso a los mercados y además hemos acumulado juicios en los cuales hemos sido reiteradamente derrotados. El punto que yo quiero hacerles aquí es que en realidad eso no ocurrió por casualidad. Yo siempre cito, está mal que lo haga porque es un acto de soberbia, un artículo mío del 7 de marzo del 2005 en el diario La Nación. Ese fue el día siguiente al cierre del canje. Ese artículo decía, si no abrimos el canje, derogamos la ley Cerrojo y logramos traer a todo el mundo adentro del canje, vamos a llenarnos de buitres, vamos a ser derrotados sistemáticamente en los tribunales y vamos a tener un costo inmenso. Al que quiera por internet, 7 de marzo, no lo puedo escribir para atrás esto, no es que lo que es interesante de las personas públicas es que yo voy contra mi récord, o sea, voy contra... Ahí están, o sea,
Aquí en el libro yo narro detalladamente todos los errores que se cometieron. Para mencionarle uno que a mí me llama la atención, sobre todo porque hay una gran confusión. La sociedad cree que eso se hizo bien, y eso se hizo mal y ha salido muy costoso. Nosotros tuvimos entre el 2005 y 2008 una ventana de cerrar este problema. En realidad los conflictos jurídicos empiezan en el 2008, y esa necedad y esa terquedad de enfrentar los problemas nos llevó al grave costo que vamos a pagar y que inexorablemente será resuelto en los próximos meses, por supuesto, con unos costos que no hubieran ocurrido de haber actuado razonablemente. Pero ahí de nuevo viene como en educación, la idea de sacar una lección, o sea, de aprender la lección, de no hacer cosas que no hace nadie. Porque esa idea, cuando usted hace una cosa que todo el mundo está actuando al revés, hay dos hipótesis: que usted es un genio o que va a ser un desastre. Y mi sospecha es que genio no somos. Por consecuencia, en todos estos casos hemos terminado pagando un costo muy grande. Mi afán no es vindictivo en este tema. Mi afán es que entendamos el problema y que no nos compremos una línea argumental que ha fracasado en todos los campos. El cuarto tema, y voy a abordar dos temas más nada más, son los planes sociales. Ustedes saben que hay una gran discusión sobre los planes sociales. Nosotros acá, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo una cosa bastante sencilla. Nosotros decimos, los planes sociales no pueden tener una naturaleza clientelar y permanente. Los planes sociales tienen que tener una naturaleza transitoria, tienen que atenuar el infortunio, pero su función es volver a la gente a la autonomía personal, a volver a ganar el pan con el sudor de la frente. Eso es lo que hace a la autonomía de los seres humanos, hace al concepto de ciudadanía. Si usted vive del paternalismo y vive de los 16 millones de cheques que da el Estado para tener a la gente controlada, eso inevitablemente termina afectando la calidad de nuestra ciudadanía, y ustedes lo ven cuando la gran amenaza o el gran temor es la pérdida de los planes sociales. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos básicamente dos planos de debate, y quiero hacerlo muy simple para que se comprenda. El primero es: nosotros queremos que en todos los planes sociales se ponga como condición que el que lo recibe tiene que concluir la escuela secundaria. Esa, digamos, la idea es darle el capital humano para que pueda depender de sí mismo. Y esta no es una idea que se nos ocurrió entre gallo y medianoche. Es la idea que yo creo que fue uno de los programas más exitosos que la humanidad presenció cuando finaliza la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se desmovilizan millones de soldados. La propuesta del presidente Truman fue darle una beca para que vayan a estudiar. O sea, cómo reintegrarlos a la vida comunitaria después de haber estado varios años en el frente, fue entrenarlos. Probablemente no hubo programa social más exitoso que ese gasto en reentrenamiento que se hizo con los veteranos de guerra. Tomando ese ejemplo, nosotros decimos, concluir la enseñanza secundaria y concluir alguna especialidad en artes o oficios, de manera que el plan social no sea un acto de exclusión, paternalismo y dependencia, sino que el plan social sea un atenuante del infortunio que nos permita volver a integrarlo en la corriente
de pertenencia que significa ganar el pan con el sudor de la frente. Nosotros le otorgamos un extraordinario valor a que la gente dependa de su propio esfuerzo. Nosotros creemos que es un atributo de ciudadanía depender del propio esfuerzo. Un conciudadano nuestro que depende sistemáticamente de los planes sociales, tarde o temprano se vuelve vasallo del régimen, se vuelve atemorizado por el régimen. Entonces, ese es un punto importante para entender. La otra contribución es racionalizar lo que son los planes de ayuda a la niñez. Ustedes habrán visto, hay un programa muy importante que surge de una idea de la doctora Carrió, que es la ayuda universal por hijo. Ese programa fue mal entendido siempre y yo quisiera hoy brevemente explicarlo. ¿Qué es lo que se quiso hacer con ese programa? Se quiso hacer dos cosas. Se quiso igualar el tratamiento de las personas en toda la escala social. Cuando usted está en un segmento de altos ingresos, el gobierno en el impuesto a las ganancias le deja hacer una deducción por hijo. Eso es como una transferencia que abastece a la gente que paga impuestos. Cuando usted está en los segmentos medios y usted es un empleado formal, le pagan el salario familiar. Lo que quiso hacer la asignación universal por hijo es generalizar esa transferencia familiar a los segmentos de más bajos ingresos, más marginales, con una condición: que se vacunaran y que fueran a la escuela. Que es la misma lógica que les comentaba antes. En este caso, nosotros creemos que ese programa es un programa importante, pero que tiene una naturaleza distinta del programa que se le da a la gente que está en condiciones de ganarse la vida. Nosotros creemos que en una sociedad los subsidios, la ayuda social hay que concentrarla en los ancianos y en los niños. En general el principio es el que se pueda ganar la vida con su propio esfuerzo, tiene que hacerlo. Esto no quiere decir que usted no atienda el infortunio, pero lo tiene que atender para volver al trabajo, no para quedar fuera del trabajo. El último tópico que está abordado, hay unos cuantos trabajos, no los voy a poder repasar a todos, tiene que ver con el federalismo. Ahí hay una gran contribución de probablemente el académico más destacado en este área, que es el doctor Alberto Porto, sobre cómo se fue degradando el federalismo argentino. Yo diría que como el vasallaje de los planes ha quebrado el espíritu de ciudadanía, probablemente nada ha hecho más daño a la destrucción de ese tucumano ilustre que fue Juan Bautista Alberdi, de esa maravillosa constitución. Nada ha hecho más daño que degradar el federalismo. Y lo que hay allí es un esfuerzo de racionalizar qué se hizo mal, por qué se hizo mal y qué es lo que habría que hacer para volver a un sistema que tenga la racionalidad que nuestra Constitución prevé. Recuerden ustedes la gran obsesión de Alberdi, la gran obsesión, pero también la obsesión de los constituyentes, fue evitar la concentración de poder absoluto que tanto daño hace en las sociedades, porque el poder absoluto, entre otras cosas, no solo se vuelve despótico, sino que se vuelve corrupto. Y que el mecanismo central que tiene que tener una sociedad y una constitución es poner límites. ¿Y cuáles eran los límites de Alberdi? Tomando la tradición de Montesquieu, tomando la tradición de Madison, ¿cuáles eran los límites? Los límites eran la división de poderes, la libertad de prensa, la transparencia de los actos públicos, la alternancia en el gobierno y como elemento decisivo de evitar la concentración de poder, el federalismo.
Si ustedes observan dónde se quebró y dónde se permitió la concentración abrumadora y avasallante de poder, fue cuando se logró subordinar y disciplinar tanto a los gobiernos provinciales como a los gobiernos locales al poder de la transferencia y al mecanismo de subordinación a las ayudas federales. Creo que ese esfuerzo de pensar de nuevo cómo nos organizamos es decisivo para el futuro. Cualquiera sea el resultado de la elección, reconstruir el federalismo es casi el mejor antídoto a la concentración de poder. Y va a ser muy difícil reconstruir el federalismo si seguimos con los mecanismos arbitrarios que se han construido a la luz de la destrucción del presupuesto como marco organizativo del Estado, a la subordinación del Banco Central como segunda tesorería del Estado y a la destrucción del sistema de organización federal que estuvo en el corazón de nuestro orden institucional. Bueno, ese es el libro, eso es lo que le quería presentar, eso es lo que quiero motivar y espero que todos se sientan interesados en leer. Déjenme ahora hacer alguna reflexión sobre el mundo, sus oportunidades y sus riesgos. Hoy comentaba con un grupo de jóvenes que muchas veces, en un grupo numeroso de jóvenes, que muchas veces nos amargamos por el devenir de nuestras circunstancias. Yo les comentaba los episodios que estamos viviendo ahora en Medio Oriente. Ustedes saben que la flota rusa del mar Caspio bombardeó con misiles las posiciones en Siria. Parece que algún cohete se equivocó y cayó en Irán. O sea, hemos tenido ahí riesgos porque ahí están operando no solo estos grupos terroristas terribles, sino también coaliciones de las grandes potencias mundiales, fuerzas terrestres de varios países. Ustedes saben que ese estado de destrucción y de locura se han derruido las ruinas de Palmira, uno de los extraordinarios monumentos de la historia de la humanidad. En ese mundo se está viviendo una crisis derivada, que es la crisis de los refugiados. Y la crisis de los refugiados hoy está poniendo en crisis a Europa. O sea, está haciendo temblar a Europa, porque absorber 1 millón de personas, aún en un continente tan grande, en condiciones inesperadas, es un shock enorme. Yo les comentaba, le digo, no por mirar las desgracias ajenas, pero imagínense que tuviéramos una mínima sensatez en nuestro país, nos comportáramos con cierta racionalidad. Acá no tenemos conflictos religiosos, conflictos limítrofes, conflictos raciales, no hay ninguno de estos riesgos globales. Estamos nosotros, que es un problema, pero digo, estamos nosotros y nuestras elecciones gubernativas. Pero la oportunidad es extraordinaria y eso no debe, en ningún caso, debe ser subestimado. Nuestro país tiene ventajas extraordinarias en la medida que las entendamos y las sepamos aprovechar. Nuestras ventajas extraordinarias no son tener un discurso delirante, sino es aprovechar inteligentemente que vivimos en un área de paz, que convivimos con nuestros vecinos ordenadamente y que lo podríamos hacer mucho mejor si tuviéramos una actitud más constructiva, más inteligente sobre cómo hay que competir y crecer en un mundo donde la actividad económica depende justamente de darle los correctos incentivos. Segundo comentario que quiero hacerlo, así ustedes pueden hacer algunas preguntas, es sobre la situación económica global.
El mundo está viviendo un proceso muy complejo de readecuación, pero donde está el núcleo del proceso de readecuación es en China. China ha pasado a ser una fracción enorme de la economía global, enorme. China, después de 30 años gloriosos, ha desacelerado fuertemente su crecimiento, ha devaluado, y la mala noticia es que si algo explicó nuestros años favorables fue ese desempeño excepcional de China. Bueno, la mala noticia acá es que eso se acabó. O sea, China ya no va a crecer a las tasas que crecía. China probablemente tenga que hacer alguna corrección más cambiaria, y eso nos pone en un desafío grande por dos razones. Primero, porque eso va a afectar, y ya ha afectado dramáticamente el precio de las commodities. Cuando uno mira el precio de las commodities, aún las que menos cayeron, que son las commodities agrícolas, las nuestras, han caído 40%. La de Brasil, el hierro, el mineral de hierro, la de Colombia, han caído entre 60 y 70%. Hoy Sudamérica está bajo una tormenta muy seria. Sudamérica que disfrutó muchos años de un viento de cola espectacular, está sufriendo un viento de frente importante. Frente a esa circunstancia, los países están reaccionando. Colombia, muy afectada. Colombia exportaba petróleo, imagínense con la caída del precio, exportaba hierro, exportaba carbón, todo eso se ha derrumbado de precio, ha reaccionado tratando de atenuar esa adversidad, haciendo una gran corrección cambiaria. Colombia ha devaluado de alrededor de 1.700 a 3.200, o sea, ha hecho una corrección de su moneda de manera de amortiguar el impacto sobre sus commodities, promoviendo el turismo, promoviendo la industria manufacturera, promoviendo en un tipo de cambio más competitivo la llegada de inversiones. De manera similar, nuestro vecino gigantesco Brasil ha hecho una corrección cambiaria extraordinaria. Brasil es una lupa que tenemos que mirar con cuidado, con mucho cuidado, y voy a volver ahora sobre eso, porque Brasil para nosotros es lupa y espejo, y ya lo voy a aclarar ahora. Otras economías han estado haciendo correcciones más suaves, probablemente porque fueron manejadas con más prudencia, como Perú, como Chile, como Uruguay. Y hay economías que han ido para el otro lado. Hay dos que son muy destacables. Venezuela, que vive prácticamente un colapso económico, una caída dramática de su actividad económica, un clima de una gran inviabilidad. Piensen ustedes que el tipo de cambio paralelo es 800, el tipo de cambio oficial es 6. Háganse una idea de lo que ha tenido que cerrar la frontera para que no se escape todo. O sea, la frontera no es para que no entre. Ustedes vieron que los países custodian la frontera para que no entre. Bueno, esto lo custodian para que no se vayan. Y el otro caso que ha actuado al revés que el resto ha sido Argentina. Mientras todos corregían su política cambiaria, nosotros, ustedes saben, hemos estado revaluando porque la inflación es mucho más alta que el tipo de cambio y bueno, eso lo está soportando. Todas nuestras economías regionales han sido despedazadas, nuestra industria manufacturera ha sido despedazada, nuestro turismo ha sido despedazado. Mire, le voy a dar un dato que usted sabe que cuando me lo dijeron ayer a mí me estremeció.
vendemos más pasajes por TAM que los que vende Brasil al exterior. Brasil tiene 5 veces más habitantes que nosotros. O sea, hay un jolgorio, pero piensen en la política de subsidio. Nosotros subsidiamos al sector más alto de nuestra sociedad para que haga turismo alocadamente, con buenas razones, porque la gente dice, esto no se repite más, a este tren me subo en el último vagón. Pero no es una política inteligente esa, porque esa política agudiza las dificultades domésticas, nos deja sin reserva y nos expone a un esfuerzo mucho mayor en el futuro. Pero déjenme volver a Brasil y con eso voy a terminar, a ver si hay alguna pregunta que esta distinguida audiencia quiere hacer. Yo dije de Brasil, veámoslo como lupa y como espejo. ¿Qué le pasó a Brasil? Brasil varios años siguió una política bastante populista, no al extremo nuestro, pero se gastaron los tiempos de los buenos precios de las commodities y además se endeudaron. ¿Para qué? Para vivir y gastar en su economía doméstica sin desarrollar actividades competitivas. No solo les pasó eso, sino les pasó una cuestión más decisiva. El año pasado tenían elecciones y competían un candidato muy destacado, muy sensato, que decía, hay que hacer un gran cambio en Brasil, porque nos estamos exponiendo a una crisis monumental. Y frente a ese candidato del cambio, el doctor Aécio Neves, la presidenta decía, no, nosotros estamos por la continuidad. Yo todavía me acuerdo, Dilma Rousseff hizo una propaganda extraordinaria, de una eficacia, otra que la campaña de López Murphy. Nuestras propagandas eran simpáticas, pero esta era impactante. Era una mesa que se servía la comida, y cuando estaba toda la familia lista para comer, venían unos señores que se llevaban la comida. Entonces el argumento de Dilma es, si ganan ellos se les llevan la comida. Esa propaganda tuvo un efecto tremendo. Ustedes saben que Dilma ganó ahí. Más o menos como estamos nosotros, ahí no sabemos, ahí en el anca un piojo, como diría mi abuela. Ganó en nombre de la continuidad. El día siguiente de la elección empezó uno de los más feroces ajustes que yo he presenciado en mi vida. Ahora, ese ajuste, ¿cuál es el problema? Que si usted ha dicho que va a hacer todo lo contrario, es muy difícil tener la legitimidad para llevar adelante esa tarea. Y además, en un contexto de adversidad, esa corrección se vuelve cada vez más demandante. Brasil está en un proceso muy complejo porque el deterioro de la imagen pública de la presidenta hace que esa sociedad indignada quiera cobrarse alguna cuenta. Ustedes saben que las sociedades, cuando están viviendo un momento de gran dolor, buscan algún chivo expiatorio. Y desgraciadamente están buscando a la presidenta, lo cual yo creo que no sería sano, pero uno a veces no controla esos procesos políticos. Pero eso es lo que pasó en Brasil. ¿Cuál es nuestro espejo? Y con esto voy a cerrar. Nuestro espejo es que estamos convenciendo a la gente que no tenemos crisis. Todos los días la Reserva Banco Central cae sistemáticamente. Todos los días nuestras exportaciones caen sistemáticamente. Cada vez tenemos más deuda. Ustedes vieron que nosotros decimos que nos desendeudamos, nunca nos endeudamos como esta vez. Nunca. En ese clima, en esas circunstancias, se está induciendo a la población a creer que la continuidad es posible. El espejo es que quizá ocurre
en el futuro nuestro, lo mismo que en Brasil. Hay un famoso operador de New York que llama al candidato oficialista Dilma. El riesgo del espejo. Ustedes saben que durante muchos años había una propaganda en Brasil que se llamaba Orlov. Lo que pasaba en Argentina 6 meses después pasaba en Brasil. Mi temor es que se ha invertido el orden de la película. Lo que pasa en Brasil inexorablemente ocurre luego en Argentina, entre otras cosas, porque la devaluación del real es más fuerte todavía que la que tuvimos que soportar en el año 99. Bueno, espero haberlos motivado, espero haberlos inducido a leer el libro y espero también haberles hecho un panorama del mundo, de su complejidad y de los dilemas que enfrentamos, que los ayuden en la reflexión. Este es un tiempo de reflexión, se acercan nuestras elecciones, a veces parece que los resultados son inexorables, pero siempre, como decía ese viejo líder político argentino, hay 5 minutos todavía para pensar un poco mejor. Así que muchas gracias por haber venido a escucharme. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a abrir a las preguntas. Primero me voy a tomar yo la libertad de hacerte la primera pregunta. Okay. Y la primera pregunta es, vos has estado mencionando que hay ciertos indicadores económicos y macroeconómicos que están mostrando que, al contrario de lo que dice el relato, de que estamos en una crisis y que vamos hacia una crisis mayor. Nos estás contando que nos tenemos que ver en Brasil como espejo, digamos. Ahí entre paréntesis, creo que a la presidenta de Brasil le están haciendo un juicio político, proponiendo un juicio político. No creo que lleguemos a tanto nosotros. Bueno, ya no va a estar. Ya no va a estar. Nos guste o no, no va a estar. No va a estar. Pero lo que quiero llegar es a si vos ves algún paralelismo entre lo que nos pasó en el 2001, lo que nos está pasando hoy, y si vos, ¿cuáles crees que son las medidas que deberían tomarse, las principales medidas que deben tomarse para no llegar a esa crisis, o si es que si llegamos, porque no podemos hacer mucho hasta el 10 de diciembre, sí. ¿Qué es lo que deberían hacer los candidatos hoy a presidente cuando estén en funciones, y quién sería tal vez el más preparado, en tu opinión, para enfrentar esta crisis que se viene? A ver, déjenme reflexionar un poco. ¿Ustedes saben por qué es el pedido de juicio político de Dilma Rousseff? El pedido de juicio político por la ley de responsabilidad fiscal. El año pasado, en el medio de la elección, Dilma pedaleó las transferencias para pagar los subsidios de manera de maquillar el presupuesto. Es decir, en vez de pagar el año pasado, pagaron los bancos los gastos y la tesorería no transfirió hasta el año siguiente. Entonces, las reglas presupuestarias de Brasil se violaron, pero con esta triquiñuela contable no aparecían los números. El Tribunal de Cuentas acaba de acusar a la presidenta de violar la ley de responsabilidad fiscal, y ese es el tema por el cual está bajo el riesgo, no se sabe si faltan muchos pasos, va a prosperar el juicio político. Digo, eso a mí me impresiona. Ustedes piensen que nosotros, el presupuesto lo modifica la señora a gusto y placer. Y Dilma está yendo a juicio político por haber hecho la transferencia de una manera de contabilidad creativa, luego varios meses, para que los números luzcan legalmente consistentes. Digo esto porque la institucionalidad de Brasil es tanto más rica que la nuestra, que un juez tiene en jaque
a todo el sistema político brasileño por acto de corrupción. O el Tribunal de Cuentas la tiene en jaque a la presidenta por haber... Acá sería, pero una pecata minuta, unas cosas que diríamos, no me jorobe, no me haga esa broma. Acá se modifica el presupuesto como si fuera digamos, una nota a un hijo. Y la presidenta está bajo ese riesgo. Digo para entender la institucionalidad. En eso no somos espejo ni lupa. No tenemos nada que ver. Nosotros tenemos un descalabro institucional. En segundo lugar, yo lo que trato de transmitir, a ver si lo puedo poner de una manera simpática. Brasil está temblando porque si se cumple el programa de Dilma tiene un superávit primario de medio punto y 375.000 millones de dólares de reserva. Nosotros no nos hacemos problema por 7 puntos de déficit primario y nada de reserva. O sea, nosotros estamos en una situación increíble respecto a... Y aquí nadie, esa propaganda abrumadora, no nos permite verlo. Le estoy comparando los números de los dos. O sea, no números inventados, están ahí uno y otro. Digo, las reservas que tenemos son todas deudas que hemos adquirido en los últimos meses. Deudas con el Banco Central de China, con el Banco Central de Francia, con los bancos argentinos por los depósitos en dólares, por las deudas que no pagamos por Griesa, por las cuentas del oro, y nos damos el gusto de no pagar 8.000 millones de dólares de importaciones, 12.000 millones de utilidades, y hemos vendido a término, ojo con esto, están vendiendo a término el Banco Central prácticamente 10.000 millones de dólares del año que viene, cuando el gobierno no va a estar. O sea, ha estado vendiendo los dólares que no tenemos en el futuro. Yo digo, a mí me parece que es una situación delicada, una situación compleja, y no veo nada que corrija eso, porque la política ha sido ir al revés de lo que van los otros. O sea, los colombianos corrigen su tipo de cambio para amortiguar, los chilenos corrigen, los peruanos corrigen, los uruguayos corrigen, los brasileños han hecho una corrección enorme. Y nosotros somos el único país que revalúa como si nos sobrara la competitividad. Vayan a preguntarle a un productor azucarero, a un productor vitivinícola, a un productor del Alto Valle, a un citrícola en la Mesopotamia. Nuestras economías regionales están despedazadas. Pregúntenle a la industria exportadora. Nosotros estamos en una situación muy exigida y sin embargo la política es agudizar el problema. Digo para entender. ¿Qué es lo que va a haber que hacer? Bueno, mire, lo que va a haber que hacer a mí me parece que es bastante simple. Va a haber, primero que todo, que reconocer el problema. Hay un problema, ese problema no puede seguir como ha sido enfrentado hasta ahora. El año pasado nos endeudamos en 20.000 millones de dólares para cubrir el bache. Este año nos hemos endeudado en una cifra similar y hemos perdido muchas reservas. El año que viene no tenemos ni posibilidad de colocar esa deuda porque todo el mercado interno no da más, ni tenemos la reserva para perder. Así que para mí va a haber que cambiar, hacer una política más parecida a nuestros vecinos, una política que va a requerir un importante esfuerzo, pero sobre todo va a requerir recomponer la ganancia genuina de las reservas, de la divisa, de las exportaciones. Yo quiero hacerle notar a ustedes, en el año 2011 exportábamos 85.000 millones de dólares, vamos a exportar este año 58.000. ¿Usted cree que se derrumban las exportaciones de esa manera? Y la propuesta que hace la jefa de Estado es sustituyamos las exportaciones. ¿Le parece que han caído poco las exportaciones? Quiere hacerlas caer más.
Ese no es el camino. Eso es un camino que no tiene salida, así que a mí me parece que el rumbo va a ser parecernos a la corrección que están haciendo los demás, reconociendo primero que todo, porque si no los problemas no se pueden resolver, las dificultades que tenemos. O sea, a mí yo creo que lo mejor que puede pasar es el primer día hacer un balance de cuál es la situación. Esta atmósfera de que la Argentina no tiene ningún problema tiene que terminar. Esta fantasía tiene que terminar y poner sobre la mesa que hace 4 años que no crecemos, en realidad hace 5 años que no crece el ingreso per cápita. Hace 4 años que caen nuestras exportaciones dramáticamente. Tenemos la inversión despedazada, tenemos una caída sistemática de la producción de petróleo y gas. Tenemos un problema enorme. Es público y notorio qué voy a votar yo. Me parece que la cuestión clave hoy, más que hacer hoy una convocatoria electoral, es entender el problema que tenemos que enfrentar. A mí me parece que, y lo voy a decir con cierta preocupación, el oficialismo no reconoce los problemas, pero seamos sinceros, la oposición tampoco los plantea. En general hay como un temor a poner frente a la gente los dilemas que enfrentamos. Digo, yo celebré mucho el debate presidencial. Lo celebré en el sentido que ponía una tradición, que éramos el único país que no usaba el debate presidencial, que no se hacía lo que se hace en todos los países del mundo. Ahora, el debate que presenciamos es un debate que no cambia ningún voto. No, los debates cambian cuando usted en esos cruces siente que hay heridas. Es como si usted me dice, vamos a batirnos a duelo, ahora eso sí, no se te ocurra cortarme. Digo, ¿alguno de los que presenció el debate sintió que se quebraba el voto por una afirmación contundente y letal sobre el adversario? La verdad que a mí me pareció un ensayo. Lo celebro, no quiero desmerecer lo que fue un salto cualitativo, pero yo no percibí en ese debate esa ansiedad de quebrar el equilibrio. Es duro lo que voy a decir, pero la campaña presidencial acá y en todos los países del mundo necesita un cierto instinto asesino. O sea, usted tiene que ir por el otro y el otro tiene que ir por usted. Si lo que usted hace es... ¿qué es lo que ocurre? No cambia nada. Y lo que nosotros necesitamos es que esa oportunidad, quebrar, digo, para que conozcan mi opinión, el problema es que para que haya segunda vuelta hay que lograr polarizar. Y es muy difícil polarizar si todos parecen, digo, lo voy a poner hasta de manera graciosa, hasta Del Caño fue moderado. En fin, no importa, ha sido un salto cualitativo el debate de todas maneras. Adelante. La pregunta obligada quizás por todos. El populismo del gobierno, el oficialismo, es que, hablando del espejo de Brasil, no va a cambiar nada. Pero está preocupando a la oposición de que si llega a ganar, vamos evidentemente a una devaluación. Sea quien lo haga, si miente el oficialismo o en algún momento tenga la obligación de hacerlo,
A ver, yo creo que no va a haber más remedio que hacerlo. Primer punto. Eso va a haber que hacerlo. Yo creo que eso va a traer mucho beneficio. ¿Por qué? Porque usted va a terminar con esa salida espuria del dólar ahorro, del dólar turismo, de todo el mundo viajando al exterior a desperdiciar la divisa que no estamos usando para poder pagar los insumos para la producción. A mí me parece que va a haber ahí un acto de sinceramiento. ¿Ustedes se acuerdan de Rogelio Frigerio cuando decía, yo siempre me divertía porque empezaba todas las conferencias, algunas que yo tuve que ir con él como adversario, y él decía, lo primero, Ricardo, es sincerar la economía. Y esto es sincerar, es decir, ese sinceramiento va a crear, en mi opinión, una gran oportunidad. Una gran oportunidad de volver a ganar divisas genuinamente, una gran oportunidad de volver a la producción sectores que han salido de la producción, una gran oportunidad de recomponer las inversiones en la Argentina. Eso yo creo que es inexorable y necesario y va a ocurrir. Gane uno, gane otro, va a ocurrir. Creo que cometen un enorme error, metiéndole miedo a la gente sobre algo que hay que hacer. Es como si usted está muy enfermo. No usted, digo, mi caso. Yo he tenido un problema de salud muy serio. Lo único que yo no podía hacer era ir a ver al cirujano y decirle, no, operación no. Es que si no hay operación, estás boleta. Entonces, negar lo que no hay más remedio que hacer es simplemente encarecer el costo de resolver los problemas. Como cerrarse puertas. Nosotros vamos a llegar con una situación desesperante en materia de divisas. El primer comentario que se les ocurre es decir, jamás recurriremos al Fondo Monetario Internacional. Todos los países van y piden, nosotros decimos no. Pero digo, es como si yo le dijera a usted, ha perdido en una hemorragia 1,5 litros de sangre. Ah, sí, pero al banco de sangre no. Digo, hay que ser sensato. O sea, nadie va ahí porque está divertido. Va porque lo necesita. Y ahí déjenme sí hacer una precisión y vamos por la última pregunta. Una sola precisión. Nosotros tenemos una negociación muy compleja con los holdouts. Muy compleja. Ahora, ¿cuál es la verdadera estrategia de negociación con los holdouts? ¿Cuál es la clave de la negociación? ¿A usted le va bien en esa negociación que va a ser? Son unos personajes complicados. Ahora, ¿usted con qué tiene que ir a esa negociación? Tiene que ir con mucho margen. Tiene que ir diciendo, mirá, me sobran los recursos. Puedo demorar mucho tiempo. Es mejor que nos pongamos razonables. Si yo voy a esa negociación ahogado, me van a decir, firmá acá. ¿Qué firmás ni sabés? Firmá acá. La clave exitosa de la negociación es llegar con margen, es llegar con recursos. Si tenemos los recursos, la negociación es sencilla. Si estamos ahogados por falta de recursos, la negociación va a ser muy dura para nosotros. ¿Me entienden el concepto? O sea, usted si está ahogado va a tener que ir al pie. Si usted tiene respaldo, tiene un programa, tiene el respaldo de los organismos multilaterales, tengo para aguantar lo que sea necesario. Ahora, si nos ponemos sensatos, es el espacio que hay. Ahora, estamos marchando esa negociación diciendo vamos a llegar sin agua en el desierto. Vamos a pagar por la cantimplora lo que no hay. ¿Me entienden el concepto? Por eso hay que ser cuidadoso en estas cuestiones. La última pregunta.
Se voy a contestar con una salida graciosa. Hace 13 años atrás, 12 años atrás, yo creía que si López Murphy ganaba en primera vuelta alcanzaba. Pero no por mí, sino porque era un mensaje que el país creía en el mérito y en el esfuerzo, en la transparencia, en la decencia, en la república, en las instituciones, en la economía de mercado. Ese era un mensaje en el voto. Pues ese mensaje es brutal. Hoy yo ya estoy de vuelta, así que no puedo hacer ese servicio. Y no ocurrió en esa época, menos va a ocurrir ahora. Pero me parece que esta vez recomponer la credibilidad va a requerir, no nos va a permitir hacer lo que hicimos en los 90. Ustedes se acuerdan que en los 90, en prácticamente un año, nos volvimos un país que venía del caos, un país que parecía el lugar donde todo el mundo quería invertir. Hicimos una serie de cosas que generaron la sensación de que habíamos cambiado de manera irreversible. Atajos muy bien pensados, pero los violamos todos. Me parece que esta vez el camino va a ser el del esfuerzo. Nos van a mirar después que cambiemos, no nos van a ayudar a cambiar. Lo importante es que cambiemos. Sí, le acepto la pregunta, pero ya estoy llegando tarde al último lugar que tengo que ir hoy, que tiene que ver con mi alimentación, que han visto que he bajado mucho de peso, así que no puedo demorar la ingesta mucho. Voy a tratar de hacerla rápidamente. Dígame. La pregunta es, en la historia de la deuda externa, en su origen, estaban perfectamente individualizados los deudores. En el juicio que se llevó a cabo con el patrocinio del pueblo argentino. Por ejemplo, uno de los deudores era Pérez Gómez, no me acuerdo del hermano, tampoco me acuerdo de la secuencia histórica de la deuda, pero el Estado argentino la hizo suya en un momento dado en detrimento de sí mismo y a favor de todos aquellos que derivan realmente a través de un mecanismo que no lo termino de entender, que era que había depósitos en Estados Unidos, por ejemplo, en otros lugares, y se obtenían préstamos ficticios. Era toda una estructura, un armado que permitía a una serie de empresas, de individuos. Disculpe, la pregunta. Sí. Permitía llegar a ese punto. Entonces, no sería posible volver hacia atrás y requerirle a esas personas y empresas que hagan el pago de lo que corresponde. A ver, yo no comparto la visión ni los peritos del famoso juicio ese. ¿Cómo fue lo que ocurrió? Déjeme contarle la otra campana porque es muy sencillo. En general, el país tomó deuda pública y deuda privada para financiar proyectos. Recuerde que hasta hasta fines de los 70, nosotros nunca tuvimos acceso a los préstamos bancarios para la tesorería. En general nos endeudábamos con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario. No teníamos acceso fuera de esas fuentes oficiales a otro tipo de préstamos. La segunda mitad de la década de los 70 tuvimos acceso, como tuvo toda Latinoamérica, producto de que los bancos internacionales recibieron los fondos de la OPEP
del reciclado de los dólares y estuvieron en condiciones de hacer préstamos, y Latinoamérica en su conjunto tomó deuda, el sector público y el sector privado. Cuando esa deuda el sector privado intentó repagarla, ahora va a ver dónde está el problema. El sector privado intenta repagarla, el Banco Central no tenía las divisas. Entonces, ¿qué le ofreció al sector privado? Le ofreció cobrar los fondos en pesos y hacerse cargo de la deuda externa. O sea, págueme los pesos ahora, usted me paga en pesos, yo no puedo pagar al exterior, pero me endeudo yo. Eso fue lo que pasó básicamente con el sector público. En otras circunstancias, para forzar la renovación de la deuda privada, se le ofreció seguro de cambio. Se les dijo, si usted renueva la deuda, le damos garantías cambiarias. O sea, le permitimos, le vamos a cobrar el dólar cuando llegue el momento de pagar al precio que está hoy más la tasa de inflación. Cuando llegó ese momento, el sector público en general tampoco tuvo las divisas para hacerse cargo. Y de nuevo vino la historia. Págueme lo que iba a pagar al exterior y yo con esos pesos financio mi déficit y me hago cargo de la deuda. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con muchos de esos mecanismos que se usaron, pero básicamente fueron mecanismos de financiamiento del déficit público. ¿Cómo se financiaba el déficit? Diciéndole a los privados, págueme la deuda a mí, que yo me hago cargo de la deuda contra el exterior. Entonces, en ese mecanismo se fue ampliando la deuda pública por las garantías que se fueron dando, por los mecanismos de subsidio. Ni en la vida ni en las cosas se puede ir para atrás. Yo no puedo volver a cuando tenía 25 años, sería interesante, ¿no? Con la experiencia de hoy y con la fortaleza física de cuando tenía 25 años. Eso no es posible, y mucho menos en materia financiera, porque ahí hubo algo que es muy importante entender. Desde hace 32 años, nuestro Congreso de la Nación, en cada presupuesto y en cada negociación de deuda, aprobó y consolidó la deuda. Una vez que el Congreso consolidó esa deuda, es imposible volver para atrás. O sea, el Congreso ya debe haber aprobado 10 negociaciones de la deuda. Les vamos a decir que esas 10 negociaciones fueron no valiosas. Aunque hubiera un problema, yo no lo veo factible. Pero digo, yo creo que hay en ese juicio y en ese análisis hay un error conceptual, que es no entender que el Estado cobró esa deuda que se hizo cargo. Nada más que la cobró en pesos porque necesitaba la plata para el déficit. Y era la única manera que se podía endeudar indirectamente. Por ejemplo, voy a dar un caso de actualidad. Hoy hay 12.000 millones de dólares de utilidades que no hemos pagado. Hay 8.000 millones de dólares de importaciones que se han hecho y no se han pagado. ¿Cómo sospecho yo que el próximo gobierno va a arreglar esto? Va a decir, bueno, esas importaciones que tiene que pagar el sector privado las va a pagar el Estado. Usted me da los pesos a cambio. ¿Se da cuenta? O sea, vamos a crear una deuda de 20.000 millones y usted va a decir, pero ¿cómo nos hicimos cargo de la deuda del sector privado? Pero que no nos hicimos cargo, ellos nos van a poner los pesos. Nada más que si nos ponen los pesos no tenemos los dólares para darle.
Ese ha sido el mecanismo. ¿Y para qué vamos a usar los pesos? Para financiar el déficit de la tesorería. Ese va a ser el mecanismo siempre. Acuérdese lo que yo le digo. Siempre detrás de cada una de estas porquerías está el déficit del Estado. Que usted dice, ¿y cómo se financió? Y bueno, se financió haciéndose cargo de la deuda del sector privado y el sector privado dándote los pesos por el otro lado. Ahí está la argumentación. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado.